El conocimiento es poder. Estas son palabras del filósofo, político, abogado y escritor inglés Francis Bacon. Y hago referencia de estas palabras de Bacon porque refleja muy bien cómo el tener conocimiento sobre un tema nos permite tener el dominio y el control sobre el entorno. Y hoy, jóvenes, precisamente ustedes han desplegado ese control sobre el examen, sobre el primer examen formativo que se llevó hoy, 1 de febrero, domingo, de la Universidad Nacional del Santa. Entonces, jóvenes, es interesante cómo el conocer cada vez más un tema te va a permitir tener un control y un dominio, además, de aquello que estás conociendo. Entonces, saber o conocer es poder. Jóvenes, también felicitar ahí a mis muchachos, a mis estudiantes de la Academia Star Academy. Hoy también ellos estuvieron participando de este primer examen. Y también, jóvenes, felicitarlos a cada uno de ustedes que son parte de esta comunidad. Sé que muchos de alguna forma también están pendientes de cada video y para ellos también extiendo mis felicitaciones. Jóvenes, sin más preámbulos, vamos a pasar a dar resolución a todos los ejercicios que han venido en este examen. Vamos a empezar con el área de filosofía y vamos a culminar posteriormente con el área de psicología. ¿Correcto, jóvenes? Además, quiero mencionar que he tomado en consideración el canal E. El canal E, jóvenes, es de la Facultad de Ciencias Políticas, es decir, la carrera de Derecho. ¿Por qué? Por una cuestión, digámoslo así, eh, de poder afianzar un poco más los conocimientos. ¿A qué me refiero? Que en el área E, en la carrera de Derecho, vienen más preguntas sobre psicología y bueno, en el caso de filosofía no hay tanta diferencia en las preguntas. Me parece que son las mismas al igual que otras carreras. Pero en psicología sí vienen dos preguntas más. Es decir, en total vienen 8 preguntas y en filosofía vienen 6 preguntas. Entonces, vamos a iniciar con la resolución de los problemas, de los ejercicios que han venido de filosofía y terminamos con las preguntas de psicología. Permítanme entonces compartir por acá la pantalla. Ahí está, jóvenes. Como ustedes pueden visualizar, vamos a dar resolución a este primer examen formativo, ciclo intensivo, intensivo. Intensivo porque ustedes saben, sobre todo los que están en el centro preuniversitario de la Universidad del Santa, CEPUNS, estudian mañana y en la tarde. Eso quiere decir que hacen doble tema. Pero aún así, lo que nosotros también hemos avanzado en las clases, de alguna forma, nos va a ayudar a poder tener un mejor panorama y comprensión de lo que ha sido el examen. Bien, entonces,
Pregunta uno. Bueno, según el esquema, sería la pregunta 80. ¿Qué nos dice? El surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia es descrito tradicionalmente como el paso del mito al logos. Este proceso se caracteriza fundamentalmente por... Esta pregunta, jóvenes, hace referencia al primer tema de filosofía, semana uno, sobre el origen, ¿correcto? Entonces, he colocado esto para una mejor comprensión. Ustedes saben que la filosofía como tal surge en el siglo VI antes de nuestra era o antes de Cristo, específicamente en la antigua Grecia. Específicamente surge en la región de Jonia y específicamente en la ciudad de Mileto. ¿Correcto, jóvenes? Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Profesor, ¿qué pasaba antes del siglo VI? Es decir, siglo VII, siglo VIII, siglo IX. ¿No habían explicaciones sobre el mundo? Sí, sí, campeón. Había explicaciones sobre el mundo, sobre todo cómo cambia, sobre el movimiento, sobre el cambio, ¿correcto? Pero nos vamos a dar cuenta, jóvenes, que estas explicaciones eran, valga la redundancia, explicaciones fantásticas, basadas eminentemente en la fe y en la imaginación. Resumiendo, se trataba de mitos. Entonces, no es que el mundo no se explicaba, sí se hacían explicaciones. Lo que sucede, como ya lo mencionamos, es que estas explicaciones estaban basadas en mitos. Por ejemplo, cabe mencionar aquí a dos grandes poetas, ¿sí? A Homero y a Hesíodo. En el primer caso, en el caso de Homero, para poder ejemplificar un poquito más esto, él nos cuenta un mito que va a explicar sobre El cambio, el cambio climático, sobre las estaciones. Y para ello, para ilustrar ello, para explicar ello, cuenta el siguiente mito de Perséfone y Hades. Entonces, Perséfone era hija de una diosa llamada Deméter. Perséfone era tan hermosa, tan bella, que el dios del inframundo, llamado Hades, como sabrás, Hades, dios del inframundo, la ve y decide raptarla y la lleva al inframundo. Deméter la busca incansablemente por todas partes, finalmente se entera, le dicen que fue Hades quien había raptado a su hija. Deméter, que además era hermana también de Zeus, el dios del Olimpo, recurre a él y le hace la petición que Hades pueda devolver a su hija Perséfone con ella. Luego, al constatar Zeus que aún no era su momento de haber muerto, de seguir con vida, decidieron ir al inframundo, se encuentran con Hades. En un primer momento intentan convencer a Hades que pueda devolver a Perséfone a su madre Deméter, el cual se resiste, porque Hades estaba obnubilado, estaba enceguecido, estaba tan enamorado que no era consciente, no le permitía ver la realidad. Pero como éste se niega, entonces lo que pasa es que Zeus decide negociar con Hades.
y le plantea lo siguiente. Hades, hagamos lo siguiente, valga la redundancia. ¿Qué te parece si Perséfone permanece contigo 6 meses y los otros 6 meses se va con su madre? Accedió a esta petición, Hades le pareció bien y así sucedió. Según Homero, según Homero, sucede lo siguiente. Cuando Perséfone está los 6 meses en el inframundo con Hades, obviamente Deméter, su madre, al estar en la realidad, se siente tan triste, tan triste, que esa tristeza le contagia a la naturaleza. De manera que, de manera que, cuando eso sucede, dice Homero, nos encontramos en invierno y otoño, donde las flores caen y donde todo es lóbrego. Pero repito, fue porque Deméter, al estar tan triste, le traspasa eso a la naturaleza. Y cuando comienzan a florecer los árboles, entonces Homero diría, lo que pasa es que ahora Perséfone está con su madre Deméter. En otras palabras, cuando Perséfone sale del inframundo y permanece con su madre durante 6 meses, llega la primavera y también el verano. Es una explicación para explicar el cambio, ¿no? Sobre las estaciones, obviamente, pero como te habrás dado cuenta, es una explicación fantasiosa, basada en la imaginación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Que es precisamente que los primeros filósofos, vamos a decirlo así, se van a rebelar contra estas explicaciones y van a intentar dar ellos una explicación basada en la razón, siendo el pionero de ellos Tales de Mileto. Y por eso también es considerado como el padre de la filosofía occidental, porque fue el primero en dar una explicación sobre el origen de este mundo, ¿no? Al buscar cuál era ese elemento, ese principio, ese arjé que daba origen al cosmos, al cual tú sabes que él dijo que era el agua, que el agua estaba en todo ser vivo. Pero bueno, entonces jóvenes, esa transición de pasar de una explicación fantasiosa basada en la fe y en la imaginación y a pasar ahora a una explicación racional es lo que se conoce el paso o el salto del mito a logos. Logos significa razón, ¿correcto? Razón. También se puede decir que sería un pasar de Homero a Tales. Porque claro, Homero era el que representaba y daba las explicaciones fantásticas. En cambio, Tales representa aquel que da explicaciones racionales. Por lo tanto, jóvenes, después de esta explicación, podemos decir que este proceso del paso del mito al logos se caracteriza fundamentalmente, a ver, a la E. Miren ustedes la alternativa de lo que nos dice. La transición de una visión del mundo centrada en el relato fantástico es evidente. Todo giraba o la explicación era totalmente fantasiosa. Entonces, hay una transición del relato fantástico hacia, hacia
Una fundamentada en el uso de la razón y el argumento. Alternativa E. Estoy seguro que has marcado la alternativa de campeón. Bien, pregunta 81. Cuando se afirma que la filosofía es un saber que no se queda en la superficie de los fenómenos, sino que busca la raíz. Vamos a subrayar. Miren, sino que busca la raíz, el fundamento último o el arché de todo lo existente, se está resaltando su característica. Bien. Jóvenes, como sabrán, la actitud filosófica tiene características. Todos de alguna manera tenemos cierta actitud de un filósofo, pero esta actitud filosófica tiene características, ¿correcto? Bien, pero siendo precisos, nos dice que esta característica de la actitud filosófica tiene que ver con buscar la raíz, ir al fundamento, a la base. ¿Cuál sería, jóvenes, de todas estas que aparecen aquí? Excelente, campeón. Sería la característica radical. ¿Por qué radical? Porque estudia los fundamentos de la realidad, ¿correcto? Es decir, los filósofos intentan ir a la base, al fundamento, a la raíz, así como hizo Tales. Él quiso buscar en la naturaleza un elemento, un arjé, que pudiera, de alguna manera, explicar el origen del cosmos. Lo que él quería decir, señores, ese elemento que da origen a todo el cosmos, a todo ser vivo, es el agua. Entonces, acá tenemos la característica radical. Alternativa B. Pregunta 82. ¿Qué nos dice? A ver, el problema de los universales fue uno de los debates más intensos de la escolástica. Aquí ya estamos en filosofía medieval. ¿Cuál es el problema? Los universales. Y nos dice que esto fue uno de los debates más intensos de la escolástica. Jóvenes, solo recordarles que la filosofía medieval tiene, digámoslo así, dos grandes momentos. La patrística, que son los padres de la iglesia, que, digámoslo así, eran defensores. Claro, eran filósofos, pero sobre todo eran sacerdotes, clérigos, que intentaban defender los dogmas cristianos. Profesor, ¿y cómo lo defendían? Querían defender con la filosofía. La filosofía usa la razón. Entonces, ese primer momento es la patrística, pero un segundo momento es la escolástica, donde ya hay más consolidación y sobre todo, acá hay una concepción donde la fe y la razón son compatibles, a diferencia de la patrística, donde la fe era superior. Pero bueno, para no desviarnos, jóvenes, aparte de esto, va a haber otra temática más, que es el tema de los universales. Ahora, nos dice lo siguiente, la postura conocida como nominalismo. Nominalismo viene de nómina. Nómina en latín significa nombre. Ahora, esta postura, conocida como nominalismo, defendida por Guillermo de Ockham,
sostiene fundamentalmente qué, jóvenes. Primero, rápidamente. A ver, para abordar este tema, tenemos en primer lugar que saber qué es un universal. ¿Qué es un universal? Jóvenes, un universal es un concepto general que refiere a muchos individuos, que engloba. Es una palabra. Por ejemplo, un universal sería el concepto lapicero. Lapicero es un nombre, es un universal que engloba a muchos lapiceros. En estos momentos, yo puedo tener un lapicero de un determinado color. Supongamos que sea azul, pero les pregunto, si alguien aparece y me dice, profesor, acá tengo yo un lapicero color rojo, y luego aparece otro con color naranja. A pesar de la distinción en colores, siguen siendo lapiceros. Eso no cambia. Lo que quiere decir que el concepto lapicero, esa palabra lapicero engloba a una diversidad de objetos que tienen características similares. Otro universal, es decir, otro concepto, otro nombre, sería libro. Cuando tú dices libro, te refieres a cualquier libro. Si alguien viene con un libro de filosofía, es un libro. Otro viene con de psicología, a pesar del cambio de tema, sigue siendo un libro. Si otro viene con de biología, sigue siendo un libro, a pesar que haya cambiado de tema. Entonces, ya sabemos que universal es un concepto, es una palabra, ¿correcto? Es un concepto que engloba a individuos o a objetos que comparten características similares. Entonces, el debate es, ¿este concepto, este universal, realmente existe? Y bueno, vamos a encontrar diferentes posturas. Por ejemplo, hay algunos que sostienen que ese concepto sí existe. ¿Te acuerdas de este filósofo que decía que ese concepto existe y que está en el mundo de las ideas? ¿Te acuerdas? Claro, fue Platón. Si tú le mostrabas un celular a Platón y le preguntabas cuál era la esencia del celular, ¿qué te decía? La esencia del celular es la idea del celular. O sea, la idea, al decir esencia, es que la esencia da origen a todo. Y para Platón, la esencia que daba origen a todo objeto, en este caso a todo celular, sería la idea. ¿Cómo así, profesor? A ver, este celular, con el pasar del tiempo, se va a envejecer y va a desaparecer. Va a desaparecer. Pero lo que nunca va a desaparecer, diría Platón, lo que nunca va a desaparecer es la idea de celular. Mientras uno tenga la idea de celular, puede fabricar miles y millones de celulares. Entonces, para Platón, la idea o el concepto sí existe. Claro, repito, no está en el celular, ojo, no está. Esa idea está, para Platón, en el mundo de las ideas. Bueno, eso se conoce como realismo extremo. ¿Por qué realismo? Porque para esta postura, el universal, el concepto, es real. Sí existe. Realismo, de ahí viene. Profesor, pero no veo a Platón. Digamos que Platón tiene una influencia en este padre de la iglesia llamado San Agustín. San Agustín
tiene la influencia de Platón. Por eso que ahí ustedes pueden ver a San Agustín, incluso a otro autor, Guillermo de Champeao. Ahí está. Ahora, hay otra postura también. Otra postura también acepta y dice que el universal, es decir, el concepto, la palabrita, la palabra que engloba a muchos objetos o a individuos, también existe, es real. Solo que esa palabra, esta segunda postura, ¿saben lo que dice, jóvenes? Que esa palabra no está fuera del objeto, en este caso el celular, estaría dentro, dentro. Claro, eso es una explicación más aristotélica, ¿no? Porque Aristóteles decía, si tú le preguntabas dónde estaba la esencia de todas las cosas, o sea, lo que da origen a todas las cosas, ese origen o esa esencia, Aristóteles diría que está en el mismo objeto. Claro, él no decía, ¿cómo va a estar afuera? Está dentro. En el caso del ser humano, si lo queremos un poco hacer más explicado todavía, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, ese cigoto, ese huevito, si dejamos que siga su curso, se convierte en un humano. Por lo tanto, la esencia del hombre está afuera, en otro lugar, está ahí. Ese huevito, cigoto, con el pasar del tiempo, va a dar como producto un ser humano. Por eso que Aristóteles sostenía que la esencia, correcto, está dentro. Bueno, entonces, ahora llegamos a esta postura nominalista, el cual el máximo representante es Guillermo de Ockham. Ah, solo para aclarar, en el realismo moderado, donde hay una influencia aristotélica, no ven allá a Aristóteles, pero ven a Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino recibe más la influencia de Aristóteles, ¿correcto? Ahora sí, nominalismo. El máximo, digámoslo así, representante es Guillermo de Ockham, ¿sí? Guillermo de Ockham. Y bueno, para Guillermo de Ockham, en otras palabras, dice, esa nómina, ese universal, ese concepto, esa idea, no existe. No existe realmente el nombre. No existe. Es un nombre cualquiera que se inventa, ¿no? O sea, los seres humanos, diría Ockham, diría, los seres humanos ven objetos que se parecen y inventa un nombre, ¿no? Una etiqueta para ponerlo. Pero como tal, no existe el nombre. No tiene existencia, no es real. Por eso la corriente es nominalismo. Nómina está en latín, significa nombre. O sea, ese nombre, esa etiqueta, ese concepto no existe. Es una palabra que se ha inventado. Entonces, tomando esto en referencia, jóvenes, a ver, ya sabemos que es Ockham quien defiende el nominalismo. Entonces, ¿qué va a sostener Ockham? A ver, busquemos las esencias, no. Sería la D, pues, jóvenes. Miren lo que dice la D. Para Guillermo de Ockham, los universales no existen, no tienen existencia, sino que son meros nombres o términos para designar colecciones de individuos. El hombre se lo ha inventado, ¿no? Pero como tal, ese nombre no existe. Alternativa D. Avanzamos. Pregunta 83, jóvenes. A ver, nos dice lo siguiente.
El filósofo empirista John Locke rechaza la existencia de las ideas innatas. En otras palabras, está rechazando la postura de Descartes, ¿no? El cual él decía que los seres humanos nacemos con ideas innatas, ¿no? Del nacimiento, idea de Dios, de principios matemáticos, principios lógicos. Bueno, entonces rechaza la existencia de las ideas innatas, que son propuestas por el racionalismo, por Descartes específicamente, afirmando que al nacer nuestra mente es como una tabula rasa. Tú sabes que tabula rasa significa una tablilla sin inscripción, es decir, una tablilla en blanco, un papel en blanco, una pizarra en blanco. En otras palabras, para que se comprenda mejor, es como que Locke diría, el ser humano cuando viene a este mundo, su mente está desnuda, vacía, calata de ideas. Y obviamente a medida que va interactuando, va a ir obteniendo experiencia a través de los sentidos y va a ir interiorizando aquí en su mente se va a ir llenando de ideas. Pero ojo, para Locke hay dos tipos de ideas. Si bien es cierto, el conocimiento lo vamos a obtener por la experiencia y a través de los sentidos, vamos a ver que esta experiencia no solamente es una experiencia externa, sino incluso una experiencia interna. A nivel externo, por ejemplo, se me presenta, por decir, esta motita por acá, y con mi sentido de la vista voy a captar ciertos datos, características, completamente aisladas. Voy a captar el color, ¿no? Miren, el color, la forma, la textura. Ya, para Locke, eso serían ideas simples, porque son solo características, color, textura, ¿correcto? Ahora, una vez que por el sentido de la vista ingresa esos datos internamente, internamente, jóvenes, se van a formar las ideas complejas. ¿Cómo así? Nuestro entendimiento va a intervenir activamente. Y nuestro entendimiento, al ser activo, lo que va a hacer es que esos datos que en un primer momento fueron captados, color, textura, se van a agrupar, se van a unir. Y al unirse, al relacionarse, van a formar ideas más elaboradas, el cual él le llama ideas compuestas. Es decir, que mi entendimiento va a ser posible que se pueda unir el color, la textura, y al final va a salir una idea más compleja, más elaborada. Y voy a decir, ah, ya, esa es una mota. Después de todo es una idea, la idea de mota. Pero si se dan cuenta, es una idea más elaborada, más compleja. Entonces, no te olvides que para Locke hay dos tipos de ideas, simples y compuestas. Por lo tanto, jóvenes, entonces, a ver, recapitulando un poco, la mente se va a llenar de estas ideas, ¿correcto? Pero para que se llene de esas ideas, tenemos que
experimentar con nuestros sentidos en un primer momento, porque para Locke sostiene que es la experiencia lo que origina las ideas. Que tu mente esté llena de ideas es por la experiencia. Como por ejemplo, tú sabrías a qué sabe una manzana si nunca lo has probado. Pero como sé que lo has probado, tú sabes a qué sabe una manzana. Has vivido una experiencia usando tu sentido del gusto. Pero también, a lo mejor el tacto, lo has tocado. Bueno, entonces, jóvenes, acá, a ver, según este planteamiento de Locke, el origen y el límite de todo conocimiento es, evidentemente, la de la experiencia sensible. Pero recordemos y no te olvides que esta experiencia puede ser no solamente externa, sino también interna. Va a haber una experiencia interna también. Y es la experiencia interna de nuestro entendimiento lo que va a dar origen a las ideas más elaboradas, es decir, a las ideas compuestas. Pregunta 84, jóvenes. A ver, nos dice lo siguiente. David Hume llevó al empirismo a sus últimas consecuencias al analizar la noción de causalidad. Según su crítica, nuestra creencia de que un evento causa otro, por ejemplo, como el fuego causando calor, no es una ley en realidad. Miren, no es una ley necesaria de la razón. ¿Cómo que no, profesor? O sea, para Hume hay ciertas cosas que la ciencia los ha establecido como una ley universal o como leyes universales, pero Hume critica esa idea de causalidad, que esto provoque esto. Y es interesante, jóvenes, acá justamente, miren, aquí está Hume, que es empirista, hace una crítica a la causa, también a la sustancia, pero bueno, en este caso la pregunta es a la causa. Y bueno, acá sería lo siguiente. La conexión entre dos eventos, entre dos hechos, no es por la experiencia, sino por la creencia. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si yo tengo esta mota y la suelto, cae, nuevamente, cae. Si te pregunto por qué cae, muchos dirán, profesor, por la ley de la gravedad. Entonces, Hume va a cuestionar esto y su explicación va a ser más o menos así, lo siguiente. Él dice, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado a ver lo siguiente, que cada vez que soltamos, se cae. ¿Has visto ese evento, ese suceso, reiteradas veces, en muchas ocasiones, que finalmente llegas a una conclusión? Todo objeto que suelta se va a caer sí o sí. Pero Hume, precisamente, eso es lo que él va a criticar. Dice, ellos han establecido como ley, ¿no? Que siempre se va a caer. Por eso, ¿y qué, más o menos, qué explicación daría? Hay un texto que lo voy a compartir rápidamente aquí, que ejemplifica muy bien lo que quiere lo que quiere transmitir Hume. En realidad, lo dice Bertrand Russell. No lo dice el mismo Hume, pero Bertrand Russell hace un relato
estupendo para aclarar lo que Hume realmente dice, que esto que se dice de que es una ley, muchas de las cosas que la ciencia asume como ley universal, no es realmente una ley universal como tal, sino es una costumbre de los humanos que al ver que las cosas, por ejemplo, caen, tantas veces han caído que tú dices, que tú piensas que siempre va a caer, que siempre va a suceder así. Por ejemplo, miren lo que dice. Este pavo descubrió que en su primera mañana en la granja avícola comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, inductivo, ¿no? Parte de lo particular, de hechos particulares y llega a una idea general, ¿no? Miren, sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en una gran variedad de circunstancias, en días miércoles, días jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista de inducción se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir. Mire, es como que mire lo que dijo, más o menos dice Russell sobre este pavo, sobre este pavito. ¿Cuál fue su conclusión? Como ya ha visto reiteradas veces, ¿no? Que a las 9 de la mañana, sin importar los días, sea lunes, martes, miércoles o jueves, llueva o no llueva, haga calor o no haga calor, llegó a la conclusión. Siempre como a las 9 de la mañana. Esa fue su conclusión inductiva. Pero hay, miren, se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando a la víspera de la Navidad, en vez de darle la comida como él siempre pensaba o creía o estaba acostumbrado, le cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa. En otras palabras, jóvenes, ¿cuál fue el problema o cuál fue el error de este pavito? Creer que siempre le iban a dar comida a las 9 de la mañana, sin saber que realmente lo estaban alimentando para que en víspera de la Navidad le corten el cuello y se lo coman. Entonces, eso es lo que critica David Hume, que en realidad, más que ser una ley universal como tal, estamos acostumbrados a que de tanto ver, piensa que siempre va a ocurrir lo mismo, siempre se va a dar la situación. Entonces, jóvenes, en este caso, ¿cuál sería, en qué consistiría su crítica? Ya que él dice que no es una ley necesaria de la razón, sino el resultado de qué. Correcto, la alternativa C. Miren lo que dice la C. El hábito o la costumbre tras observar una conjunción constante de eventos. ¿Ya? Esa sería su crítica a la idea de causa. Esa sería su crítica a la idea de causa. Se cae, es la gravedad, ¿no? Al pavito,
Siempre le van a dar. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Que siempre lo van a alimentar a las 9. Ah, porque el día lunes le dieron de comer a las 9. El día martes a las 9. El día miércoles a las 9. A pesar que hacía frío o calor, siempre era a las 9. Y de tanto repetirse, mejor dicho, se condicionó, ¿no? Lo que diría Pavlov, aplicando un poco la psicología. Pensaba que siempre iba a ocurrir lo mismo. Finalmente, al pobre pavito le cortaron el cuello. Bien, entonces, pregunta 85. Dice, Hegel afirma que todo lo real es racional y todo lo racional es real. En su sistema del idealismo absoluto, la realidad no es algo estático. Miren lo que dice Hegel, la realidad no es algo estático. Lo que quiere decir de que la realidad está en constante cambio, está en constante transformación, ¿correcto? Y bueno, estos jóvenes se puede ver de la siguiente manera en Hegel. Primero, Hegel es un idealista. Ahorita vamos a ir directo, porque explicar todo de Hegel nos llevaría mucho tiempo, pero para, de alguna forma, a ver, responder a la pregunta de forma precisa, considero que es fundamental que con respecto a Hegel conozcas su método, su método que utiliza para llegar a un saber absoluto, para llegar a un saber absoluto de toda la realidad. ¿Y cuál es ese método, profesor? La dialéctica, que es un constante cambio, una constante transformación, ¿correcto? Entonces, según la dialéctica hegeliana, hay tres momentos en la historia: la tesis, antítesis y la síntesis. La tesis sería una afirmación exagerada, pero ante esta afirmación exagerada está su contraparte, es decir, una negación. Y luego va a aparecer una negación de esta negación. Profesor, ejemplo práctico. A ver, justo lo que hemos visto en temas anteriores. La tesis es una afirmación exagerada. Partamos por ahí. Jóvenes, ¿cuál era la doctrina filosófica, la corriente filosófica que sostenía? Bueno, esta corriente era sobre el conocimiento, ¿ya? Lo que originaba el conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué corriente filosófica nos decía que la facultad que origina el conocimiento es la razón? Excelente, campeón. Los racionalistas. Ellos consideraban que la facultad que origina el conocimiento, que produce el conocimiento, es la razón. Y ellos sostenían esto de una forma exagerada, que solamente se podía obtener conocimiento verdadero, pleno, absoluto, indudable, solo con la razón, solo con la razón. Pero en ese momento álgido de la historia, cuando creía que tenían la verdad, aparece su antítesis, otra corriente que va a negar. Antítesis es la negación. Va a negar. Aparece su contraparte, la negación. Entonces, jóvenes, te hago también esta pregunta. ¿Cuál es esa doctrina filosófica sobre el origen del conocimiento que sostiene que lo que origina el conocimiento, lo que hace que las ideas hayan llegado aquí a nuestra mente, es la experiencia?
Excelente, el empirismo. El empirismo. Claro, el empirismo dice, es falso. Nada de lo que hay aquí en nuestra mente, ninguna idea que está aquí en nuestra mente, no está aquí sin que previamente haya pasado primero por los sentidos. En otras palabras, estas ideas han llegado acá porque han pasado por nuestros sentidos, es decir, por nuestra experiencia. Ahora yo sé qué sabe una manzana porque lo he tenido que probar y luego aparece la idea. Ya tengo un conocimiento. Y esto continúa. Cuando ya se creía de que ya se había alcanzado un saber absoluto, diría Hegel, la misma historia se va a ir encargando de que esto se vaya mejorando hasta llegar a un saber pleno. Y aparece la síntesis, que es la negación de la negación. Pero la síntesis sería una especie de superación. No significa como que borramos todo, dejamos de lado todo lo demás, es decir, dejamos de lado el racionalismo, el empirismo, e inventamos algo nuevo. La síntesis o superación tiene que ver más con sacar lo mejor, sacar lo mejor del racionalismo y del empirismo. Es decir, y aquí va la pregunta, jóvenes, ¿cómo se llamó la doctrina filosófica sobre el origen del conocimiento que sostuvo lo siguiente? Lo que origina realmente el conocimiento es la experiencia y la razón. La experiencia y la razón. Es decir, ambos se necesitan para que se origine el conocimiento. Eso es criticismo. ¿Y quién lo planteó? Immanuel Kant. Immanuel Kant. Y bueno, jóvenes, ahora, esto va a continuar. Es como, digámoslo así, algo permanente. Eso se ve reflejado así, miren, jóvenes. Tesis, aparece, entre comillas, una gran verdad, aparece su antítesis, su negación, luego aparece su síntesis. Y cuando aparentemente pareciera que la síntesis ya es el saber absoluto, nuevamente aparece una nueva tesis, luego una antítesis, luego una síntesis, y así sucesivamente. Por lo tanto, la dialéctica hegeliana es un proceso progresivo de desarrollo. ¿Correcto, jóvenes? Bien. A ver, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Si me está diciendo la realidad no es algo estático, sino un proceso de despliegue del espíritu que se desarrolla a través, ¿cuál fue el método? La dialéctica, compuesta por los momentos, o sea, la dialéctica está compuesta por tesis, afirmación, antítesis, negación y síntesis, ¿ya? Como una superación. Alternativa A, avioncito, ahí está. Jóvenes, estoy seguro que hasta aquí has respondido bien. 5 preguntas de filosofía. Aquí tienes las respuestas, la explicación. Espero no haber sido tan extenso, aunque ustedes saben que a mí me gusta siempre fundamentar, explicar, que el estudiante comprenda el tema, no que memorice realmente. Aunque sé que algunos muchas veces me han tildado de crítico, pero jóvenes, en realidad lo que se trata es que ustedes comprendan, porque muchas veces el estudiante
Puede que a lo mejor haya memorizado que Hegel utiliza como método la dialéctica, pero no puede tener noción de en qué consiste realmente la dialéctica hegeliana. Entonces, siempre les animo, jóvenes, les insto de que traten de fomentar, de argumentar, de fundamentar sus respuestas. Obviamente para eso hay que comprender el tema, hay que entenderlo. No solamente es memorizar para el examen y ya. Bien, entonces, igual, recuerden que este video, jóvenes, está quedando grabado, se va a subir al canal para que tú comentes, siempre les digo esto, comenten, eso ayuda mucho a que los videos se puedan seguir viralizando. Si tienes alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, bienvenido sea. Siéntase en la confianza, en la libertad de hacerlo. ¿Correcto, jóvenes? No se olviden tampoco de darle like, ayúdanos a compartir y si no estás suscrito, pues suscribirte y activar la campana de notificaciones para que se te pueda avisar cada vez que subamos un nuevo video. No te olvides, el conocimiento es poder, es poder. Te va a permitir controlar mejor la situación y en definitiva dominarlo. ¿Quieres dominar al examen? ¿Quieres controlar al examen y no que el examen te controle a ti, te domine a ti a tal punto de generarte miedo, ansiedad? Entonces estudia, conoce a profundidad el tema, para que cuando llegues nuevamente al examen, vayas tranquilo, sin miedo y seguro. Entonces, el conocimiento es poder, ya lo decía Bacon. Bien, jóvenes, entonces pasamos rápidamente al área de psicología. Aquí estamos. Pregunta 93. Bien, nos dice lo siguiente. Un psicólogo educativo observa que un grupo de estudiantes de secundaria presenta bajos niveles de comprensión lectora. Tras una investigación, concluye que esto se debe a una falta de estrategias de monitoreo cognitivo y a una elevada ansiedad ante los exámenes. Al determinar el por qué, si, jóvenes, si se dan cuenta, en todo el texto, este psicólogo ha logrado encontrar el por qué los estudiantes tienen bajos niveles de comprensión lectora. Es decir, ha encontrado la causa, las razones. ¿Y por qué, digamos, se ha empeñado en encontrar las causas y las razones? ¿Qué le va a permitir ello? Explicar. Excelente. Explicar. Por lo tanto, el especialista, el psicólogo, está cumpliendo principalmente con una de las finalidades de la psicología. Una, porque son cuatro. El famoso DEPA, como, ¿no? El acrónimo, la sigla DEPA. Describir, explicar, predecir, aplicar. En este caso, ha hecho uso de la explicación. Alternativa C. Bien. Explicar el comportamiento y los procesos. Bueno, ahí está, mis jóvenes, ¿no? Lo que les decía. Las cuatro finalidades de la psicología como ciencia. La psicología como ciencia tiene finalidades, tiene objetivos, que es describir el comportamiento humano. Pero solamente describir, tú sabes que describir es enumerar, anunciar características. Pero solamente será eso, también tiene como finalidad explicar, buscar la causa. Pero solamente será eso, también es predecir, anticiparse, anticiparse. Por ejemplo, si los padres siguen maltratando,
pegando a sus hijos, es probable que el hijo desarrolle una conducta agresiva y solamente terminará en la predicción. Los psicólogos van a un estrato más, a la intervención, a la aplicación, ¿correcto? Ven una problemática como tal e intentan aplicar sus conocimientos en psicología para abordar esa situación, ¿no? Ya sea una terapia o cualquier otro tipo de intervención terapéutica. Pregunta 94, jóvenes. A ver, ¿qué nos dice? Un profesor de primaria observa que sus alumnos han aprendido a guardar silencio cuando él levanta la mano, debido a que en el pasado esta acción fue seguida sistemáticamente por un premio. El profesor ignora, o sea, desconoce lo que los niños piensan y se enfoca exclusivamente en la relación estímulo-respuesta y en cómo el ambiente moldea sus hábitos. Mira, pistas, o sea, el ambiente es lo que determina el comportamiento, los hábitos de los estudiantes. No son ellos, es el ambiente, el entorno. Este enfoque educativo es una aplicación directa de qué escuela psicológica, jóvenes. ¿Qué escuela psicológica decía? La psicología, para que sea ciencia, tiene que estudiar lo que se puede ver, lo que se puede observar. Y lo que se puede observar, lo que se puede ver, es la conducta. Y esa conducta está determinada por los estímulos del ambiente. El entorno es lo que determina el comportamiento. Se me ocurre, por ejemplo, tú eres machista porque creciste o viviste en un ambiente machista. O sea, el ambiente determinó tu conducta machista. Es como que en este caso el profesor decía, déjenme a estos muchachos, déjenme que yo controle el ambiente, que yo manipule el ambiente, porque al manipular el ambiente, la conducta va a aparecer sí o sí. Y claro, se ve que el profesor controlaba el ambiente, ¿no? Creo que al parecer levantaba la mano para guardar silencio y luego daba premios. Porque miren lo que dice acá. Debido a que en el pasado esta acción fue seguida sistemáticamente por premio. Bueno, acá ya también hablamos un poco del condicionamiento operante, pero en síntesis, jóvenes, todo digamos, este modelo, este paradigma, este esquema, no es nada más y nada menos lo que postula la escuela conductista. Alternativa D. Entonces, jóvenes, por favor, no se olviden. Dos cosas relevantes. La primera es que el conductismo sostiene o propone como objeto de estudio la conducta. ¿Qué es conducta para el conductismo? Todo lo que se puede ver, lo que se puede observar. En segundo, lo que determina esa conducta que aparezca es el entorno, es el medio, o sea, el medio ambiental, el medio ambiente donde vive, es el entorno. Muy bien, jóvenes. Incluso aquí ya había puesto un poco de un modelo, ¿no? Ahí está. El modelo conductual, su esquema, su modelo es ER, estímulo, que es el ambiente, respuesta. O sea, tu respuesta, tu conducta, respuesta es conducta. Tu conducta está determinado por el ambiente, que es el estímulo. El ejemplo ya lo mencioné. Si vives o creces en un ambiente machista, ahí está el estímulo, entonces tendrás una respuesta. La respuesta es la conducta. O sea, una conducta machista. Muy bien. 95. Indicar.
la relación correcta. Está que colocan los representantes de cada escuela psicológica. Es más, yo ahí he tratado de ayudarte ya con la imagen de este señor, ¿no? Porque la imagen ya es la respuesta. Pero vayamos, a ver, ¿qué nos dice? Funcionalismo tiene como representante a Freud. No seas malo, pues. No te pases, no seas malo. Freud es representante del psicoanálisis. No tiene nada que ver con el funcionalismo. En el funcionalismo es William James, ¿correcto? La reflexología tiene que ver con Wolfgang Kohler, tampoco. En la reflexología está Sechenov, está Pavlov, ¿correcto? Kohler es un representante de la escuela gestáltica. A ver, el conductismo tiene como representante a Wundt. No seas malo tampoco. El conductismo tiene como representante a Watson, ¿no? Wundt es del estructuralismo, la primera escuela psicológica. Y además fue aquel que creó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, 1879. A ver, funcionalismo con Watson, no. Estructuralismo con Tishner, eco, eso sí, eso sí. Profesor, pero el estructuralismo no fue Wundt, en realidad, campeón, estructuralismo, quien llamó a esa escuela estructuralismo, o sea, quien le denominó ese nombre, no fue Wundt realmente, fue su discípulo, uno de sus mejores alumnos, Edward Bradford Tishner, que era estadounidense, solo que viajó a Alemania para estudiar con Wundt. Luego retorna a su país natal, los Estados Unidos, y comienza a difundir lo que había aprendido de Wundt sobre la... solo que Tishner le denomina estructuralismo, porque él, digamos que se obsesionó más en querer establecer cuáles eran los componentes de la conciencia, cuáles eran los átomos mentales, cuáles eran los elementos que conformaban la conciencia. Y bueno, ustedes conocen ya la historia, que Tishner dijo que en realidad habían 30.000 átomos, 30.000 elementos en la conciencia, pero que estos 30.000 eran de tres tipos. O sea, estos 30.000 estaban englobados en tres grandes grupos: sensaciones, imágenes y sentimientos. Pero bueno, entonces, alternativa E, estructuralismo, Tishner. De repente muchos estaban buscando Wundt, pero Wundt en realidad no le llamó estructuralismo. Que se haya quedado con ese nombre es diferente. Pero repito, quien le colocó ese nombre fue Edward Bradford Tishner, el alumno de Wundt. Y acá está su imagen. Pregunta 96. ¿Qué nos dice, jóvenes? Un investigador realiza un estudio en una empresa y haya que, a medida que aumentan los niveles de estrés, miren, aumentan, flecha para arriba, a medida que aumentan los niveles de estrés laboral en los empleados, ¿qué pasa? Disminuye significativamente su satisfacción con el clima organizacional. El investigador aclara que su estudio no busca establecer una relación de causa-efecto. Ya me regaló la pregunta. Miren, repito, el texto me está diciendo que el mismo investigador aclara que su estudio no busca establecer una relación causa-efecto, sino lo que está buscando únicamente es describir cómo estas dos variables varían conjuntamente.
simultáneamente. Si uno sube, la otra baja. O si esta baja, la otra sube. O si esta sube, la otra también sube. Si esta variable sube, sube. ¿Y eso dónde lo vemos, jóvenes? En el método correlacional. El método correlacional, nunca te olvides, ¿en qué consiste? En conocer o en establecer no causa-efecto. Solamente pretende ver si una variable se relaciona con otra variable. Una variable es un concepto. Una variable personalidad, variable autoestima. Entonces, simplemente quieren ver si guardan relación. Y bueno, para esto, para ver si hay relación o no, ya se aplica estadística, obviamente. Estadística. Y aquí está, ¿no? Relación directa, si la variable sube, la otra también sube. O relación inversa, si una sube, la otra baja. O si baja, sube. Bueno, el texto no nos está hablando qué tipo de relación es, ¿no? Si es directa, si es inversa. Solamente nos está diciendo qué método de investigación se ha empleado en este caso. Y es el método correlacional. Además, hay algo más que deban saber. Es que el método correlacional siempre nos habla de probabilidad, nunca de causa-efecto. Por ejemplo, es probable que si los aumentos del estrés laboral en los empleados aumenta, es probable que su satisfacción dentro de la empresa disminuya. Es decir, se sientan menos satisfechos. Es probable, es probable. No está nada dicho. Ahora, esa probabilidad también va a ser fuerte dependiendo, ¿no? Se dice, va de 0 a 1. Mientras más cerca a 1, es una correlación directa positiva. O sea, la relación es fuerte. Ahí hablamos de mucha probabilidad. Pero bueno, ya no hay que hablar de estadística para no marearlos. Pero el método de investigación aquí empleado, sin duda alguna, es el método correlacional. Alternativa B. Pregunta 97, jóvenes. ¿Qué nos dice? A ver, el psicólogo está interesado en investigar las actitudes hacia las trabajadoras del hogar en una población representativa. ¿Qué quiere investigar? Actitudes hacia las trabajadoras del hogar en una población representativa. El instrumento psicológico a emplear, nos están preguntando sobre el instrumento psicológico. ¿Cuál sería el instrumento psicológico apropiado, idóneo, para poder evaluar, investigar las actitudes? Observatorio no seas mal, de laboratorio no, ahí sería experimental, no. Prueba psicológica, chicos, las pruebas psicológicas es un gran instrumento, pero sirve específicamente para hacer un diagnóstico más individual, ¿no? Más clínico. Por ejemplo, pruebas psicológicas para evaluar la personalidad, el nivel de depresión, el nivel de ansiedad. Es más clínico, más terapéutico. En cambio, el instrumento que tiene que ver más con valorar actitudes, es la encuesta. Es la encuesta. Porque al final la encuesta también lo que te va a permitir es que puedas pasar los datos, las opiniones, a un programa estadístico y puedas cuantificar, ¿no? Un tipo de encuesta son las famosas escalas de tipo Likert, ¿no? De que van muchas veces de 1 hasta 5. Nada de acuerdo, poco de acuerdo, muy de acuerdo. En este caso, y para fines de esta investigación, el instrumento psicológico más apropiado o idóneo es las encuestas. 98. ¿Cómo vamos, campeón? Estoy seguro que
Vamos a mejorar. No te desanimes, tranquilo. Vamos con calma. Vamos con calma. 98. En cuanto a la especialización hemisférica del cerebro humano, se ha demostrado que el hemisferio, espacio, se especializa en procesar información. Claro, esta pregunta nos conlleva a la temática de bases biológicas del comportamiento humano, específicamente acá del cerebro. El cerebro en realidad normalmente ha sido estudiado de dos maneras, ¿no? Por lóbulos y por hemisferios. La pregunta nos sitúa como hemisferios. Solamente hay dos, izquierdo y derecho. Se acabó. Se acabó. Ahora, tenemos que conocer evidentemente sus funciones. Aunque cabe señalar que dicen que los hemisferios parecen como gemelos, físicamente hablando. Si tú lo ves a simple vista, parecen igualitos, no se distinguen. Anatómicamente, como gemelos idénticos. Pero a nivel funcional son totalmente diferentes. A nivel funcional. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, primero, vamos a conocer las funciones rápidamente. Nos dice que el izquierdo tiene que ver con el razonamiento lógico, con la lógica, mientras que el derecho es más intuitivo. ¿Qué es una intuición? Cuando tú escuchas a tu compañera o cuando escuchas a tu compañera que dice, amiga, algo me dice que mi enamorado me está siendo infiel. Pero amiga, ¿cómo estás tan segura? No sé, pero algo me dice, tengo la corazonada, tengo el presentimiento. Eso es intuición. Eso es intuición. Entonces, el derecho es el hemisferio especialista en la intuición. Ahora, vayamos al otro lado. El hemisferio izquierdo, el izquierdo, está especializado en la comprensión y en la producción del lenguaje verbal, hablado y escrito. En cambio, o sea, en otras palabras, chicos, a ver, en ese momento que ya vengo, hable y hable, hable y hable, ¿qué hemisferio estará activo? Evidentemente el izquierdo, porque si me está diciendo que el hemisferio izquierdo es el especialista en el lenguaje verbal, en el lenguaje hablado, entonces es evidente que es el izquierdo, en mi caso ahorita. Pero alguien una vez me preguntó, profesor, pero cuando hablamos de lenguaje, también hablamos de lenguaje no verbal. Y eso es correcto, que tiene que ver sobre todo con las posturas, con los gestos. ¿No dice que muchas veces los gestos hablan más que las mismas palabras? Es como por ejemplo, cuando tu compañera se te acerca y te dice, o tu compañero, varón, se te acerca y te dice, Juanita, préstame tu cuaderno de matemáticas porque no vine a clase. Tu cerebro izquierdo, tu hemisferio izquierdo comprende primero el lenguaje de tu compañero. A ver, me está pidiendo mi cuaderno de matemática. Sí, de matemática. No me está pidiendo de física, sino de matemática. Hasta ahí es izquierdo. Pero luego, tu hemisferio derecho dice, pero, ¿cómo me lo está pidiendo? A ver, ¿cómo es su mirada? ¿Es una mirada con autoridad? ¿Me está exigiendo? ¿O más bien es una mirada de súplica, de por favor? Lo que te quiero decir, campeón, y querida señorita, es que el hemisferio derecho se fija mucho en el lenguaje no verbal, en los gestos. ¿Cómo me lo está diciendo? ¿Cómo es su mirada, su postura? ¿Me lo está pidiendo así? Entonces, no te olvides. Y bueno, el izquierdo también nos dice que procesa la información de manera secuencial.
¿Qué secuenciaba, profesor? Paso a paso. En otras palabras, al hemisferio izquierdo le encanta trabajar paso a paso, mientras que al derecho le encanta trabajar de forma simultánea, es decir, hacer varias cosas al mismo tiempo. Por eso que también algunos sostienen que el hemisferio izquierdo es el hemisferio del varón masculino, mientras que el hemisferio derecho es el de la mujer. Y pareciera que fuera verdad, ¿no? Incluso esto se ve en la vida real. Si quiero, les reto, jóvenes, a que observen a un grupo de jóvenes, de varones, conversar y observen a un grupo de mujeres conversar. Son totalmente diferentes. A ver, si estamos diciendo que normalmente se considera el hemisferio izquierdo como el hemisferio de los varones, tú te vas a dar cuenta que normalmente cuando los varones están hablando y uno de ellos quiere interrumpir, ¿qué dice el otro? Ya pues, Juancito, déjalo hablar a Carlito, déjalo que hable, que termine. Una vez que termina, hablas tú. Ah, ya, disculpa, disculpa, ya. Así somos la mayoría de los varones. Nos gusta respetar turnos. En cambio, si observas a un grupo de mujeres, te vas a dar cuenta que si están 5 mujeres hablando, adivina qué. Las 5 quieren hablar al mismo tiempo. Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que las 5 se entienden. Las 5 se entiende lo que están hablando. Bueno, jóvenes, finalmente también se sostiene de que el hemisferio izquierdo es el hemisferio científico, tiene que ver con la habilidad científica, con los números, con las matemáticas. Y bueno, el hemisferio izquierdo controla todo el hemicuerpo, toda la mitad del lado derecho, todo lo que es derecho, ojo, manos, pies, todo derecho. Y el derecho controla toda la mitad del izquierdo. Es cruzada. Y estos hemisferios están unidos por una estructura llamada cuerpo calloso. El cuerpo calloso comunica los dos hemisferios. Bien, toda una clase así rapidísima, ¿no? Bueno, a ver entonces, vayamos. El izquierdo tiene que ver con lo visual espacial, no, ese es del derecho, ¿ya? Del derecho. Por acá está. Tiene una percepción tridimensional. El derecho tiene que ver con lo verbal, es el izquierdo. El derecho tiene que ver con analizar paso a paso, análisis, paso a paso, es el izquierdo, el lógico. El izquierdo tiene que ver con la intuición, es el derecho. El izquierdo tiene que ver con la lingüística, esa es la respuesta. Alternativa E, 99. ¿Qué nos dice? Un estudio sobre adicciones revela que el consumo compulsivo de ciertas sustancias altera los circuitos de recompensa del cerebro, generando una búsqueda incontrolable de la sustancia debido a la liberación masiva de un neurotransmisor específico relacionado con el placer y la motivación. Ya nos regaló. Nos dice que este neurotransmisor está relacionado con el placer y la motivación. Según el material, este neurotransmisor y la región afectada por la disfunción en el control de impulsos son, jóvenes, el neurotransmisor que está relacionado con la sensación de placer y que nos motiva es sin duda alguna la dopamina. Nuestro cerebro, sobre todo en el núcleo accumbens,
Ahí se va a segregar gran cantidad de dopamina cuando realizamos una actividad que nos genera placer. ¿Y saben con qué finalidad es porque en el cerebro se segrega dopamina? Lo que busca es que el cerebro más o menos dice lo siguiente. Como te ha dado la sensación de placer, el cerebro busca que tú repitas esa acción. Por eso que muchas veces te engancha, pues. Por eso que además está relacionado la dopamina, el exceso de dopamina a conductas adictivas. Y obviamente en las conductas adictivas hay déficit del control de impulsos muchas veces. Y es lo que dice todo aquí el texto. Ahora, sigamos con el texto. ¿Cuál es la región que tiene que ver con el control de impulsos? Te ayudo. Es el área más evolucionada. ¿No? Excelente. La corteza prefrontal. Que en realidad es la corteza que, digámoslo así, jóvenes, la que nos hace humanos. Porque no solo tiene que ver con el control de impulsos, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con la planificación, con la organización, tiene también, está relacionada con la personalidad también. Bueno, alternativa B. Ahí está, campeón. Y por último, pregunta 100. 100. Nos dice, un gimnasta olímpico realiza una rutina compleja en las barras paralelas para mantenerse en equilibrio y coordinar sus movimientos. También ya nos regaló la pregunta, toque. A veces, jóvenes, hay palabras que nos facilitan la respuesta. Por eso que hay algunos que dicen, profe, al ojo, ¿no? Pero bueno, eso es a medida de ya más experiencia, pues no la práctica. Bueno, nos dice que este gimnasta hace una rutina compleja en las barras. Dice, para mantenerse en equilibrio y coordinar sus movimientos sin mirar directamente sus brazos o piernas. Su cerebro procesa información sobre la posición de sus articulaciones, la tensión de sus músculos. Miren, articulaciones, músculos y el equilibrio corporal. Nos habla de músculos, articulaciones, equilibrio. Este tipo de experiencias sensoriales se clasifican como. Esta pregunta, jóvenes, se enmarca, se engloba dentro del tema de sensación. Normalmente, usualmente, siempre nos han enseñado lo básico, ¿no? Que hay los cinco sentidos: la visión, la audición, la olfacción, la gustación, la sensibilidad áctica o el tacto, pero hay tres más: senestésica, kinestésica y vestibular o laberíntica. Directo a la pregunta, jóvenes, con casos prácticos mejor. Yo sé que muchas veces ustedes han ido al gimnasio o han hecho ejercicio. Supongamos que vas al gimnasio, estás haciendo tus sentadillas y de pronto sientes en el glúteo un fuerte calor, una quemazón. Esa quemazón es la sensación kinestésica, con K o con C, sinestésica o kinestésica. La sensación kinestésica te permite procesar ese tipo de información. Tiene que ver con los músculos, con tendones, con músculos. ¿Correcto, jóvenes? Entonces ya sabes,
cuando sientes esa quemazón en el glúteo, al hacer tus sentadillas, es porque se ha activado la sensación kinestésica. Y jóvenes, cuando tiene que ver sobre todo con el equilibrio, con el equilibrio, eso que muchos han jugado o se han subido a la silla voladora, ¿no? Y de pronto te has bajado y sientes como que estás mareado. Quien te permite obtener el equilibrio corporal, jóvenes, o que has perdido el equilibrio, esa sensación, es la sensación laberíntica, o también llamada vestibular. ¿Y dónde se encuentra? Normalmente en el oído interno. Tanto la kinestésica como la vestibular o laberíntica, que está relacionada con el equilibrio, son sensaciones propioceptivas, así se les llama, propioceptivas. Alternativa C. Campeón, querida señorita, querido estudiante, hemos terminado la resolución de todos los ejercicios, tanto del área de filosofía como de psicología. No te olvides realizar tu comentario, tus preguntas que son importantísimas, alguna duda, hazlo con toda confianza. Y sobre todo, no te olvides de ayudarnos a compartir este video para seguir creciendo como comunidad académica, la Caverna de David. Mi interés ha sido, es y siempre será que ustedes comprendan los temas jóvenes. Y cuando yo veo sus comentarios, créanme que me anima a seguir esforzándome, a seguir aprendiendo más, a tratar de ir puliendo, porque en realidad no es que lo sepa todo, ¿no? Soy como ese filósofo, amor por el saber, amor progresivo. Entonces, jóvenes, no te olvides que este conocimiento va a ir creciendo y que en algún momento vamos a decir lo que decía Bacon, el conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque cuando tú más conozcas sobre algo, cuanto tú más conozcas sobre un tema, adivina qué, vas a tener más dominio, más control sobre ese tema. Entonces, si tú conoces todos los temas, todas las áreas que vienen en el examen de admisión, te pregunto, ¿el examen podrá tener control, dominio sobre ti? ¿O más bien tú sobre el examen? Lógicamente, tú sobre el examen. ¿Por qué? Porque ya conoces el tema. Bien, gente. Entonces, un abrazo, sigue estudiando y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Bye bye.